mi satisfacción de estar en este mismo escenario con personas tan ilustradas y con una trayectoria indudablemente muy importante en el quehacer que ellos mismos han demostrado. Me permito darles la bienvenida, como a todos ustedes, queridos hermanos, por estar aquí acompañándonos para, de alguna forma, recibir esta información acerca de un personaje que para el colegio que tengo el honor y el privilegio de dirigir es prácticamente muy importante. Él fue el fundador de este colegio. Por lo tanto, basta con esa frase para decir mucho acerca de lo que él quiso hacer. Me voy a permitir algunas cosas, algunas licencias, tal vez sin ánimo de expresión vanidosa, sino simplemente para verificar las palabras que diga. Dos personas que lo conocieron muy de cerca, que aquí se ha dicho que fueron protagonistas, tuve también la posibilidad y el privilegio de conocerlos, a través de los cuales conocí, siendo muy joven, muchas de las virtudes y de las cualidades que tenía Macay. Sería muy largo de repente acumular anécdotas o hechos que pudieran ilustrar mejor esto, pero voy a ser breve. Me refiero a Aya de la Torre, con el cual trabajé 12 años al lado de él. Y lo hice no como un espectador o quien escuchaba sus discursos. Pude alcanzar a ser alto dirigente del partido aprista, como ha dicho aquí muy bien nuestro hermano Tomás Gutiérrez, de ese partido que era lo opuesto a lo que soy yo. No, yo en eso subrayo y suscribo lo que ha dicho. Después voy a decir por qué. Pero estando al lado de él, pude indudablemente recoger muchas también impresiones interesantes del propio Víctor Raúl Aya de la Torre. Y el otro personaje era Luis Alberto Sánchez, que fue gran amigo, como Aya, de Macay. Y aquí revisaba curiosamente hace un par de semanas con los alumnos del colegio una de las revistas que se crearon en esa iniciativa tremenda de hacer algo por la educación, de cambiarla, de transformarla, de superarla en la crisis que se mantenía, la revista Líder. Esta revista, que se fundara en 1926, fue toda una novedad, porque indudablemente no era común que alumnos de un colegio participaran en la preparación, redacción y exposición de una revista que salía casi 3 veces al año y que tenía la virtud no solamente de recoger la impresión de profesores y de alumnos, sino que prácticamente los linderos del colegio quedaban ya pequeños y otros colegios y otras entidades la reclamaban permanentemente. Y en esa revista hay una conferencia de dos personajes también íntimamente ligados a la vida de este colegio, que entre paréntesis debo decir está cumpliendo 96 años. Estaba Luis Alberto Sánchez en este mismo escenario y estaba Nil Macay, director del colegio en ese entonces, exponiendo acerca de la crisis de la educación en el Perú. Curioso, el auditorio eran alumnos. El auditorio eran muchachos, eran todos los alumnos que estaban aquí llenando las instalaciones de este auditorio que en aquel entonces se le llamaba Salón de Actos. Y ambos coincidieron, curiosamente, acerca de la forma como podían expresarles, dibujarles, diseñarles a los alumnos la personalidad de Macay, explicarles la trascendencia de su obra y de su vida, porque es de Sánchez de quien podíamos haber conocido y llegamos a hacerlo, que en palabras muy precisas él explicaba, cuando aquí se ha hecho también una mención a la descripción de Juana Macay. La parte que yo complemento es la que Sánchez solía decir, que era un hombre bueno. Qué importante es que de labios de un personaje como Luis Alberto Sánchez
pudiera emitirse esa expresión. Y entonces graficar lo que ahora en nuestro país es ausente y que nosotros tratamos de recuperar porque es parte del cúmulo de valores y principios que tratamos de que nuestros alumnos recojan. Y coincidieron en explicar cómo cada uno desde el ángulo en que lo hacía, cómo Macay pudo llevar una acción evangelizadora, hacer lo que se llama misiología, de tal manera que entonces el impacto no fue de un colegio más al cual estábamos acostumbrados o estamos acostumbrados, en el cual 2 o 3 personas se juntan para crear un colegio, no. Había la posibilidad, como me lo contara Aya de la Torre, de que esa experiencia fuera precisamente el crisol o el laboratorio del cual emergieran los principios o aquello que pudiera a su vez insuflar a los políticos, a quienes en la sociedad ya se movilizaban, ya se movían, estos principios que en cual todo el mundo también comulga. Todo el mundo habla de la educación como base para el despegue del desarrollo, para generar una transformación de estructuras, para que a través de esta precisamente se logre lo que hasta ahora no ha podido hacer nuestro país. Pero lo importante es ver cómo lo plantearon. Y este colegio fue ese crisol. Este colegio que fue creciendo exponencialmente, y perdónenme la expresión, creo que lo exagero, pero como profesor de matemáticas siempre estoy seducido de decir estas cosas, y fue rápida la forma como se llenó de alumnos este colegio. Y en el seno al mismo se producían experiencias pedagógicas no vistas en otros colegios, que hacía que personajes como Luis Alberto Sánchez prácticamente se sintiera comprometido a venir permanentemente y a dictar conferencias a solicitud de Juan Amacay, porque le gustaba la forma como en el colegio se distribuían precisamente estos valores y principios. Y entonces él mismo tuvo a sus hijos en el colegio como lo tuvo Mariate, ¿no? Hace poco acaba de fallecer uno de ellos, Sandro Mariate. Y entonces me contaba, les decía ahí a la Torre, una experiencia interesante aquí en el colegio en materia pedagógica. Con alumnos formó un tribunal de honor que era capaz de sancionar a sus pares y llegaba hasta la expulsión de los mismos, a los cuales después eran sometidos públicamente, en todo caso, si se habían arrepentido, a explicar su arrepentimiento y su propósito de enmienda. Eso, por ejemplo, no era visto hasta ahora, no es posible porque muchos desconfían de la capacidad que puedan tener alumnos de 14, 15 años, 16 años para tomar este tipo de decisiones o actitudes. Pero también iba aparejada con algo que Macay insufló y que fue un poco la seducción de quienes vinieron siendo universitarios líderes de aquel momento a enseñar en este colegio. Era la autodisciplina, que había sido recogida prácticamente de esa experiencia que se produce en la realidad y no en los libros. Es al revés. Cuando, por ejemplo, en esos momentos había gran agitación, no solamente en el Perú, sino en América Latina y en el mundo. Venía, aquí se ha dicho, los efectos de la Revolución Mexicana de 1910 a 1917, que terminara con la Constitución de Querétaro, que fue una constitución también de carácter revolucionario, por ejemplo, fue llamada así, y que indudablemente a las juventudes de aquel entonces también la sedujo. Estaba el movimiento, la Revolución de Octubre de 1917 en Rusia, lo que de ahí como ideología y doctrina emanaba, etc. Y aquí en el Perú, la expresión social de líderes que conformaron después una generación que no se ha vuelto a repetir, que produjeron la jornada de las 8 horas y produjeron la reforma universitaria.
que entre sus alcances más interesantes fue la Universidad Popular González Prada, donde demostró Aya de la Torre ya lo que sabemos, que es la posibilidad de establecer una alianza de todos los que tenían problemas comunes y podían o debían expresarlo. Entonces, miren, esas cosas que así puedo decir apretadamente, las recogí primero en esa transmisión fraternal y oral, de la cual pude tener el testimonio inmediato de ese afecto que tenían por la figura de Macay, que tenía un gran carisma, se ha dicho aquí, que tenía una gran personalidad y sobre todo que hablaba de cosas totalmente diferentes. Cuando él hablaba de la formación del carácter, muchos ni sabían de qué se trataba, pero él sí estaba muy seguro de lo que quería conseguir, porque a través de la escuela, a través del anglo-peruano, pudo impactar con el Evangelio a muchos que tal vez no hubiesen podido recogerlo o sentido ese impacto. El propio Aya de la Torre, Mariátegui, Víctor Andrés de la U, García Calderón, personajes muy distantes ideológicamente, o todos los que podríamos pasar revista, repito aquí, que la memoria resulta siempre muy infiel, pero que si uno las pusiera en blanco y negro, bueno, podría ver que hay figuras desde el lado más radical, lo más revolucionario, hasta el más conservador, y todos lo querían, y todos lo apreciaban, y con todos se reunían, y por eso muchos ayudaron a este esfuerzo de esta obra, que es un poco la expresión de ese ecumenismo que practicaba. Yo termino entonces diciéndoles cómo, al expresar de parte de estos personajes su impresión sobre Juan Macay, era una impresión que emocionaba, que hacía que se les quebrara la voz, que hacía que recordaran cómo era posible tanta sospecha cuando en la Plaza Francia, en el viejo local del colegio, se apostaban soplones o se apostaban quienes querían detener a todos, porque ellos participaban en gestas muy importantes en la vida universitaria, en fin, y era muy querido, era un personaje que como profesor, decía Sánchez, era de aquellos que después de terminada su clase se quedaban los alumnos para seguir hablando con él sobre los detalles o sobre otros aspectos en los cuales él seguía ilustrando después de haber terminado la clase. Esa era la característica de un maestro diferente que aquí estamos recordando. Muchas gracias.